Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ya. Buenos ¿Me días. escuchan, me escuchan bien? Feliz año Sí, se nuevo. escucha bien. Feliz año. Espero que la hayan pasado bien y entrado bien al 2023 y que este año sea de mucha dicha y bendición para todas. ¿Oyeron? Les deseo lo mejor a todas y que estudien para Gracias. pasar mi clase. ¿Oyeron? Bueno, ok. Bueno, solo la Andrea Cortés fue educada, dijo gracias. Los demás como que no está hablando con él. Pero bueno, ni modo. Así Pensé es. que no tenía apagado el micrófono, pero si dijeras, Va pues Catherine Guillén, muchas gracias a yo usted. también prefiero. Va pues Marianita Argüello, ahí está con la bebecita, vaya pues. Y la Catherine Guillén fui 2 veces al mercado, no te miré, y me corriste pues, como que te iba a pedir gratis. Cuando Ok, yo no lo vi. y yo voy a decir que queda cerca de mi casa, el Iván. Bueno, vamos a comenzar, chicas. La clase de hoy, voy a activar un foro después y una actividad evaluativa de preguntas que voy a subir. La pregunta, como siempre, tienen una semana para contestar, pero el foro solo hoy hasta medianoche, ¿verdad? Ese foro va a estar habilitado en cuanto termine la clase, pero para hacer el foro yo les recomiendo que primero, muchas gracias a la mía, muchas gracias por el café, que Dios te bendiga. Para hacer el foro, les recomiendo que primero revisen o observen la grabación de la videoconferencia, porque ahí va a haber una pregunta, ¿yo? Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del método CUSAR. No sé si alguien ya había visto eso en lo que es la farmacología, ¿sí o no? ¿Mm? No, Bueno, vamos a ver hoy qué cosa es el CUSAR. Son iniciales, ¿verdad? De Quantitative Structure Relationship. O sea, dicho en español, relación cuantitativa, estructura, actividad. Estructura, actividad de fármaco. La Andrea está con sueño, todavía está con el año nuevo encima, ahí bostezando. Qué barbaridad, Andreita. ¿Está posturno? No. ¿Andrea? no, pero sí me desvelé. Ah, ya, de la discoteca, seguro. Anduviste, ¿verdad? Ok, está bueno. Entonces vamos a ver, Andrea, para que no te durmas, lee la presentación completa. ¿Qué dice? Vamos, todo el mundo atento. A ver, Andrea, te voy a pedir un favor y a todos. Ayer cuando di esta clase, yo les pedía, pero al final y como que no interpretaba. Yo voy a pedir que la persona que lee, cuando lee, después hace un breve resumen de lo que leo, es decir, cómo interpretó otras palabras. ¿Me explico? Ok, vamos pues. Andreita, dale. La relación cuantitativa estructural, actividad. En inglés, Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR, es el proceso por el cual la estructura química se relaciona cuantitativamente con un proceso bien definido como la actividad biológica, o sea, la unión de un fármaco con un receptor, o la reactividad química, la afinidad de una sustancia por otra para que produzcan una reacción. Ok, hasta ahí. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué conclusiones, qué te llama la atención ahí? Vamos. Ok, entiendo que esta relación se trata de básicamente comprender tanto la actividad biológica como la química, es decir, cómo se une el fármaco al receptor y qué efecto produce. Correcto. Muy bien, así es. O sea, en otras palabras, recordemos que va a haber una relación entre la estructura química del fármaco y el receptor biológico, es decir, donde él va a hacer su efecto, el fármaco. Entonces, ese es el método que usar. Tiene que ver relación estructura química con la actividad biológica. Recordemos, la estructura química es como el fármaco está diseñado, cuáles son los grupos funcionales, los grupos químicos, la estructura del fármaco. Y la actividad biológica es la célula donde va a actuar, la célula pues, el bioelemento donde va a actuar el fármaco, ¿verdad?
En este caso, biomolécula, mejor dicho, biomolécula, sea un carbohidrato, sea un lípido, una proteína. Correcto. Por ejemplo, Andrea, ¿qué dice ahí? Por ejemplo, la actividad biológica se puede expresar cuantitativamente como la concentración requerida de una sustancia para dar una cierta respuesta biológica. Además, cuando las propiedades físico-químicas o la estructura se expresan mediante números, podemos construir una relación matemática o relación cuantitativa estructural, estructura-actividad. Entre las dos, la expresión matemática puede entonces usarse para predecir la respuesta de otras estructuras químicas. Muy bien, gracias Andrea por su excelente lectura. Estamos hablando de este ejemplo, la actividad biológica. Podemos expresar cuantitativamente, cuantificar, ponerle cifras. Depende de qué, como la concentración requerida para una sustancia para dar cierta respuesta biológica. Entonces ahí estamos hablando de la concentración del fármaco, ¿verdad? Pero también toma en cuenta las propiedades físico-químicas y las estructuras que se expresan mediante números. Y ahí se puede expresar matemáticamente, es lo que nos dice. Ok. Entonces, para el diseño de fármacos con el método usar, que tiene que ver la estructura con la actividad biológica, hay una forma que es que la actividad es igual a ¿qué? A las propiedades físico-químicas entre o las propiedades estructurales, es decir, propiedades físico-químicas, propiedades estructurales. Este método dice ahí, asigna parámetros a cada grupo químico, de forma que al modificar la estructura química, puede valorarse la contribución de cada grupo funcional. Es decir, si yo modifico la estructura química del fármaco, puedo modificar la respuesta que se espera, que sería la actividad del fármaco o del tóxico, ¿verdad? Porque algunos fármacos son tóxicos, ¿verdad? Ok, bien. Pero aquí es importante tomar en cuenta esta característica, que es la hidrofobicidad, de hidrófobo. Catherine Guillén, leas, pero vas a hacer una lectura interpretativa, lo que está en blanco, ¿verdad? Después me va a explicar qué es lo que tú has leído. Por favor, Catherine Guillén. Dice, en el contexto farmacéutico, el término hidrofobo se aplica a aquellas sustancias que son en apariencia repelidas por el agua, ya que estrictamente hablando no hay fuerza repulsiva involucrada y se trata de una ausencia de atracción, o que no se pueden mezclar con ella. Un ejemplo de sustancia hidrófoba son los aceites. Hidrófobas, siente la O, hidrófobas, ¿yo? No Hidrófobo. hidrófobas, hidrófobas. Ajá, ¿qué Perdón. entendiste? ¿Qué entendiste, André, Catherine? Mm, Ajá. ¿Qué cosa es hidrófobo? Ustedes saben, mira, Catherine, Como que no combina con el agua. decir miedo al agua, hidrófobo. Recuerden la fobia. Por ejemplo, dice las fobias, es miedo a algo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no puede estar encerrado, tiene fobia a estar encerrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Claustrofobia. Hay gente que tiene fobia al agua, es el hidrofobia. Es decir, en otras palabras, son aquellas sustancias que no se pueden mezclar con el agua. con el aceite. Ay, vaya, pues la Catherine entendió por fin el ejemplo del aceite, ¿verdad? ¿Qué pasa si Sí. tú mezclas alcohol y agua? Alcohol y agua, ¿qué pasa? Se compactan, ¿no? Se disuelven, se mezclan íntimamente, forma una mezcla única, solución única. Pero ¿qué pasa si tú mezclas agua y aceite? ¿Qué pasa? No se pueden mezclar. Tienden a separarse por más que usted revuelva. Eso se llama hidrofobia, es decir, que son dos grupos funcionales distintos. El grupo hidroxilo y los lípidos, que son los aceites, son hidrofobios, ¿verdad? Ok. Sigue leyendo Catherine Guillén. Dice, por definición, una sustancia hidrofóbica, si no es miscible con el agua, básicamente la hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz
de interaccionar con las moléculas de agua ni por interacciones ion-dipolo, ni mediante puentes de hidrógeno. Tal es el caso de los hidrocarburos saturados. En esta situación, las moléculas de agua en la vecindad del hidrocarburo se orientan y se asocian formando una estructura parecida al hielo, creándose una especie de jaula de moléculas de agua alrededor de la molécula hidrofóbica. Y esta estructura se conoce como clatrato. Entonces, ahora dime qué entendiste. ¿Otra persona que quiera hablar a la Catherine? Sí, ayúdenme, por favor. Ve, qué fuerte ella. Hidrofóbico es, digamos, una sustancia que no se mezcla con el agua. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Recuerden que todo el fármaco, para que pueda cumplir con su función biológica, debe ser disuelto en los líquidos corporales, entre ellos el agua. A ver, ¿qué hace más rápido el efecto? ¿Una solución inyectable o un comprimido, una pastilla? ¿Cuál hace más rápido los efectos? Una solución inyectable. Los inyectables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están disueltos. La palabra dice solución, mientras que, por ejemplo, una pastilla tiene que caer, perdón, primero en la boca, la saliva, después el tracto digestivo, para que se descomponga y el principio activo pueda actuar, ¿no? Entonces, si ese principio activo no se disuelve, mientras más rápido disuelve, mejor. Y aquí que estamos hablando que hay sustancias que, como el hidrocarburo, que en relación al agua cuesta disolverse porque son hidrofóbicos. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, de que una molécula que no puede interactuar con el agua incrementa el orden del agua a su alrededor, es decir, disminuye la entropía. Dice otras palabras, se va a formar un complejo entre la sustancia y el agua. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que ustedes de los hidrocarburos. Se forma una especie de jaula y no se puede liberar el principio activo. Es por eso, ustedes ya miraron eso en farmacología, creo que es, que hay sustancias, o mejor dicho, que hay principios activos que son hidrosolubles, otros que son liposolubles, igual que la vitamina hidrosoluble y los liposolubles. Ok. Ahora iniciamos a ver el diseño de fármacos basado en computadora, que tiene que ver con los CUSAR. Jocelyn Duarte, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, la niña. Muchas gracias. Hágame la caridad de leer, por favor. Ok. Diseño de fármaco asistido por computadora. El diseño de fármaco asistido por computadora consiste en aplicar algún procedimiento realizado por una computadora para realizar la actividad de un compuesto con su estructura química. Los objetivos principales del DIFAC son tres. DIFAC es, Uno. ¿Saben qué es DIFAC, verdad? Diseño de fármaco asistido por computadora. Ok. Ajá. 1. Descubrir molécula activa. 2. Optimizar molécula activa ya conocida. 3. Seleccionar de un grupo dado de estructura a los candidatos que tengan mayor o menor probabilidad de convertirse en fármacos exitosos. De esta manera, el uso de la computadora puede ayudar a descubrir y diseñar estructuras químicas que tengan las propiedades adecuadas para entrar en el proceso del desarrollo de un fármaco. ¿Qué tú piensas de lo que leíste, Jocelyn? ¿Cómo interpretar? Profe, pues sinceramente hasta hoy escucho de este tipo de fármacos y según entiendo pues es algo que está prácticamente asistido totalmente por una computadora. Lo que no logro entender es, o sea, lo que lleva es como un sondeo de la acción que realiza el fármaco en el paciente, así es. No. A ver, pues vamos a explicar. Catherine, y sentate, deja de estar andando por toda la casa. Mire, chicas, cuando hablamos de fármaco asistido por computadora, recuerden al inicio de las primeras clases, miramos las etapas de desarrollo de un fármaco. Para que un fármaco sea comercializado, pasa muchas etapas, dilata hasta 10, 15 años para su comercialización. Y a Jocelyn Duarte pregunta y no está atenta a la clase. Entonces, ¿qué pasa?
El diseño de fármaco por computadora me permite aligerar el proceso de tal forma que está temiendo. ¿Por qué? En vez de aplicar a una persona o a un ser vivo, se simula en la computadora las estructuras biológicas. ¿Me explico? Y se trabaja en la computadora como si estaba trabajando en un ser vivo. Pero después, claro que hay que aplicar un ser vivo. Pero primero se hace una simulación. Por eso es que dice aquí, el número 1, descubrir molécula activa. Porque aquí dice, relacionar la actividad de un compuesto con la estructura química. Descubrir esas moléculas activas, carbohidratos, lípidos, proteínas, fundamentalmente las proteínas que están bien estudiadas. Optimizar moléculas ya conocidas y seleccionar un grupo de estructura. Eso nos da el diseño de fármacos. Y ya tiene rato eso. Vamos a ver más adelante una presentación donde sale una serie de fármacos que ya están siendo comercializados, que fueron diseñados por computadoras desde un inicio. Vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para hacer eso? Para eso, esta presentación aquí, esta que está en su pantalla, aprendan bien porque van a hacer un trabajo de esto. Mariana Argüello, ¿qué dice ahí? Estrategias generales. Muchos fármacos ejercen su acción debido a su interacción con una macromolécula presente en el organismo. Tomando este principio, las estrategias del DIFAC se dividen en dos partes principales. A. Diseño basado en la estructura del ligando. Los métodos que se agrupan en esta área se centran en el estudio de la estructura química de la molécula con actividad biológica. A esta última nos referimos como ligando. Diseño basado en la estructura del receptor. Los métodos que corresponden a esta estrategia consideran la estructura tridimensional de la macromolécula o biomolécula con la que interactúa el ligando. Nos referimos a la macromolécula como receptor. Muchas gracias, Mariana. Aquí, mire, esto aquí es un poco complicado, voy a explicar yo, ¿verdad? Ahí arriba cuando dice muchos fármacos, yo diría que todos, ¿no? No muchos, la mayor parte dice, ejercen su acción como una interacción entre la macromolécula que está presente en el organismo. Tienen que interactuar con la macromolécula. Entonces, el diseño de fármaco computadora toma en cuenta eso y se va a dividir en dos partes. Vamos a hacer un diseño que se basa en la estructura del ligando y el segundo es el receptor, ligando-receptor. Recordemos, para eso tenemos que saber qué es el ligando y qué es el receptor. El receptor es donde va a actuar el fármaco, un carbohidrato lípido. El ligando es la parte del receptor donde se va a actuar. Ligando es ligar, unir, ¿no? Entonces, hay esos dos métodos, basado en la estructura del ligando y basado en la estructura del receptor. Miremoslos. Mire aquí qué dice. La elección del método computacional depende de qué cosa. Si se conoce la estructura del ligando y receptor, obviamente. Y si se conocen, puedo utilizar las dos estrategias. Entonces, aquí tenemos este cuadro. Vamos a ver si logro poner ¿cómo se llama este? El punto láser. Miren, miremos acá. Aquí dice, ¿dónde está el punto láser? Dice, ligando conocido. Si lo conocemos, entonces en este caso, el receptor también lo conocemos, podemos combinar los métodos. Pero si no conocemos el receptor, solo ligando, entonces el diseño va a estar basado en ligando y viceversa. Si solo conocemos el receptor ligando, no, entonces el diseño va a estar basado en el receptor. Ese es un cuadro que hay que manejar. Ahora bien, habíamos dicho, vamos a regresar aquí, habíamos dicho que hay el diseño basado en ligando y diseño basado en el receptor. Vamos a ver primeramente basado en el receptor. ¿Qué dice ahí? Aquí entra en acción José Leiva. Trate de guía, poner la cámara antes que te salgo de aquí. Esa guía anda pasando por toda la casa y quita la cámara. Sentate y pulsa la ¿Qué está trabajando? ¿Estás trabajando, amiga? Sí, Está el Eso es. tramo. Bueno, ok, pues. José Leiva, sigue. Diseño basado en la estructura del receptor. Recientemente se han identificado macromoléculas que juegan un papel importante en procesos metabológicos
y rutas biosintéticas, Metabólicos. Metabólicos. No debido metabológicos. a que la estructura tridimensional de muchas de estas macromoléculas se conoce experimentalmente, se pueden aplicar procedimientos computacionales para el diseño de moléculas con esta biología. Con Una, actividad biológica. una fuente muy común de obtención de estructuras tridimensionales de biomoléculas es el Protein Data Bank. Esta base de datos pública contiene la estructura tridimensional de miles de proteínas obtenidas por cristalografía de rayos X y resonancias magnéticas nucleares. Entonces, terminó la niña, pues. Está bien. Mire, aquí estamos hablando de que este diseño, basado en la estructura receptor, es una macromolécula donde tenemos que saber los diferentes metabolitos y las rutas biosintéticas. Pero aquí esta parte que dice, una fuente muy común es la estructura tridimensional de biomoléculas, sobre todo las proteínas. Recuerda cuando miramos en bioquímica la estructura de las proteínas, primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, la estructura de las proteínas, como están bien estudiadas, en este caso, se puede, estudiando su estructura, saber dónde va a aplicar el fármaco, ¿verdad? Después tenemos esta otra presentación, que ahora esta me lo va a leer, ya leyeron todo, entonces vamos a dar la vuelta. Pues le toca entonces a la Andreita. Andrea, ¿qué dice esta otra? Diseño basado en la estructura del receptor. Otro método que hoy en día es más empleado es el acoplamiento. El objetivo del acoplamiento molecular es entrar en el modo de unión más favorecido de un ligando con el receptor. El acoplamiento molecular requiere de dos componentes que pueden ser caracterizados en forma general como la etapa de búsqueda y la etapa de evaluación. La búsqueda se refiere a la exploración del espacio configuracional accesible para el ligando dentro del receptor. El objetivo de esta exploración es encontrar la orientación y conformación del ligando que corresponda al mínimo global de la energía libre de unión. Por su parte, la etapa de evaluación se refiere a la asignación de un valor numérico a cada una de las configuraciones generadas durante la etapa de búsqueda. Esto permite estacionar en diferentes posiciones y configuraciones encontradas, generalmente aquella posición con la mejor. Hasta ahí miro. Ok, está bien. Hasta ahí, es que esa parte no era importante. Andreita, a ver, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de lo que leíste? ¿Qué me decís? Pues que con respecto a la estructura del receptor, a este diseño, que se utilizan como dos tipos o se estudian dos tipos. ¿Y La qué me parte decide, el acoplamiento? ¿Qué entendés por eso? El acoplamiento, muy importante. Ok, es básicamente saber la manera correcta en la que debe de existir la unión Claro, porque del en ligando con el función, receptor. ligando con receptor, en función de cómo el fármaco se une al receptor, ahí va a haber su actividad biológica, ¿no? Por eso es muy importante. Correcto. Bueno, el acoplamiento es unión, unirse. Ok. Ahora vamos a ver, basándonos en la estructura del ligando. Aquí le toca leer la Catherine Guillén. ¿Ya recibiste el pedido? ¿Ya está? ¿Puede leer Catherine Guillén? Dale, Guillén. Es que ya está, dice que está trabajando ella, pues. Dice, cuando se conoce la estructura del receptor, se utilizan los métodos basados en el ligando. Estos métodos dependen de la información experimental disponible para que una serie de estructuras químicas con actividad biológica conocida. Un método muy común en esta área son los estudios CASAR
que la predicción o cálculo del modo de unión de un ligando con su receptor es muy valiosa para el entendimiento del modo de acción de moléculas con actividad biológica. Como consecuencia, el acoplamiento molecular es un auxiliar muy útil para el diseño de nuevas estructuras. Otra aplicación del acoplamiento molecular muy usado actualmente es la evaluación en la computadora, de una gran cantidad de moléculas organizadas en lo que se conocen como bibliotecas virtuales. Bárbara, es aquí en cómo va leyendo, como que le van siguiendo. Va balazo la criatura, vos. Es que está trabajando, ¿verdad? Hay gente, hay clientes, me imagino. Bueno, tranquila. Tiene Pues. una huida, entonces Sí. por eso. Ok, eso tiene que ver con el ligando. Esto también, ¿verdad? Ok. Aquí está, muchachos. A eso quería llegar. Miren, aquí tenemos fármacos que han sido desarrollados con ayuda de computadora. Por ejemplo, aquí está el compuesto con nombre comercial, ¿verdad? La norfloxina. Aquí está la estructura química, que es un antibacteriano. Fue diseñado con un método computacional que es el CUSAR, la norfloxacina, que es un antibacteriano, un antibiótico, por lo tanto. Después tenemos el sal de potasio de losartán, ¿verdad? El COSAR. Está la fórmula química, tiene dos grupos bencénicos, tiene un grupo metileno y tiene aquí esta cadena carbonada para el tratamiento de la hipertensión, la losartán. Fue diseñado mediante el método COSAR. Después tenemos el clorhidrato de dorsalamida, tratamiento de la glaucoma. Después tenemos este retroviral, mira, mesilato de nelfilavir para el tratamiento del VIH, el SIDA, ¿verdad? Y así ustedes pueden ir viendo ese cuadro y ahí pueden ir viendo que cada uno de ellos tiene diferentes ¿cómo le diría yo? Aplicaciones, pero que todos fueron hechos con base en método CUSAR. Ok. Bien, ahí. Voy a dejar de compartir esto. Ok. Entonces, esto ustedes van a tomar en cuenta para hacer dos actividades evaluativas. La primera actividad es un foro que vamos a contestar el día de hoy. ¿Cuál es la importancia que tiene de hacer un fármaco asistido por computadora? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo le diría yo? ¿Qué ventajas tiene? También tiene algunas desventajas, ¿verdad? Pero más que nada ventaja de que cuando un fármaco es elaborado, ¿verdad? Es diseñado basándose en computadora, en método CUSAR. Eso van a contestar el foro hoy. Y después voy a subir una página con ejercicio, creo que son 7 preguntas. Esas 7 preguntas ustedes tienen para estudiarla y contestarla toda la semana, a partir de hoy hasta el sábado, porque el domingo es la clase presencial. También voy a subir la grabación, ya ustedes han sido grabados, y el documento que miramos, pues, el PowerPoint, ahí voy a subir, y voy a subir una video lección que hice ahí, para que ustedes lo miren y puedan contestar las actividades. Mire qué bien que está la Jocelyn Leiva. Trabajando está ella, dice. La Jocelyn Leiva. Mira cómo está bien acostada, el pelo parece el sol, mientras que la pobre Catherine está trabajando desde temprano en el mercado. Ok. La Mariana también bien echada. Qué barbaridad. Así reciben la clase. Qué horror. Con razón. Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro la actividad, chicas? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. si está claro, vamos a quedar por aquí y nos vamos a ver entonces el próximo domingo de manera presencial, ¿verdad? Próximo domingo es presencial a esta misma hora acá en la universidad. Y la Mariana, la Catherine y la Jocelyn, nos vemos un rato a la 1 en la videoconferencia de la investigación 2. Espero que se conecten porque ahí les va a dar otra orientación, de verdad. Ahí se va a hacer 2 horas ahí. Vamos a terminar hasta las 2:30. Ok, chicas. Entonces nos seguimos viendo, ¿oyeron? Voy a preparar otra clase aquí ahorita. Ok, Nos profe, vemos, se buen día. cuidan. Adiós, profe. Besos. Adiós. Vaya pues. No.